Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Saludos y gracias por su compañía en este informe especial. Antes de comenzar, me gustaría pedirle un grandísimo favor. Si les gustan mis videos o quieren saber más, los invito a que hagan clic en el icono de me gusta y a que compartan este video. Y más importante aún, recuerden suscribirse a este canal en YouTube. También recuerde que necesito su ayuda para seguir trayendo la información veraz y oportuna sobre temas importantes como el que estaré trabajando hoy. Es por eso que le pido su colaboración y para ayudarme, simplemente haga clic en el link que aparece en la descripción de este video o en el primero que sale en mi canal de YouTube o simplemente visite la página web que tiene en pantalla y allí podrá hacerme una contribución. Como dice una frase de San Francisco de Asís, es en dar que recibimos. Y con esto comienzo este informe especial. Como ustedes saben, el martes, el expresidente Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y los republicanos obtuvieron el control del Senado y posiblemente también de la Cámara de Representantes. Con esta victoria, hay quienes piensan que llegó la hora de una oleada de deportaciones masivas, como lo prometió Trump durante su campaña. Pero, ¿hay razones para el pánico de las comunidades inmigrantes? ¿Podría Trump expulsar a los millones de inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos? ¿Cómo se realizará el temido proceso de deportación masiva? Para entender esta situación, hago contacto con el licenciado Noquel Mato Silver, abogado de inmigración en Nueva York. Noquel, gracias por tu tiempo. Saludos, Eni, un placer de estar contigo y toda tu audiencia. El placer es mío, Noquel. Noquel, con la victoria de los republicanos, ¿qué piensas tú podría pasar en los próximos días con la comunidad inmigrante y sobre todo con el temor de nuestra gente? Bueno, desafortunadamente ya tenemos un referente, porque como bien sabemos, Donald Trump ya fue presidente. Entonces, no podemos remontar a cómo cambiaron los derechos de los inmigrantes cuando él fue presidente. Y a eso también le podemos sumar lo que han sido sus promesas de campaña, donde ha prometido hacer deportaciones masivas. Algunas de las cosas que veíamos en la práctica del derecho migratorio mientras Trump fue presidente fue que todas las personas se volvieron una prioridad para la deportación. Cuando digo todas las personas que pueden ser deportadas. Hay una diferencia entre las personas que no tienen estatus. Hay personas que pueden no tener estatus y tener 10 años, 20 años en este país. Como también hay personas que no tienen estatus que tienen un récord criminal. Entonces, la diferenciación en quién tú le das prioridad para una deportación cambia mucho lo que tiene que ver el enforzamiento de las leyes migratorias. Y lo que vimos durante el gobierno de Trump fue que no se hizo una diferenciación al respecto. ¿Y cómo podría el expresidente Trump comenzar con su plan de deportaciones masivas? ¿Cuáles serían los primeros pasos que podríamos ver ejecutarse? Bueno, ya en el territorio americano hay una cantidad numerosa de personas que están en el territorio americano que tienen orden de deportación. Me imagino que esas serían las primeras personas que el gobierno estaría buscando, porque ya no tuvieran un impedimento legal o del debido proceso para ejecutar una deportación, ya que esas personas tienen una orden de deportación. Y para que se entienda para la persona que tal vez no maneje este tema, una persona puede tener una orden de deportación tan simple, por el simple hecho de no presentarse a una corte de inmigración que no sabe que tenía o no pudo presentarse. Por eso puede tener una orden de deportación y hay muchas personas que la tienen. Tengo entendido que también hasta aquellos con antecedentes penales, incluso las personas que
hayan conducido ebrios. Según leí un artículo del gobernador Greg Abbott por Texas. Entonces, ¿sí habrá algún plan de prioridad? Sí, lo primero que hizo Trump cuando fue presidente fue que pasó una orden ejecutiva en la cual delineaba que todo el que pueda ser deportado debe ser deportado, donde no se hace una diferenciación, como te explicaba, entre si es una persona que cometió un delito criminal o solo una infracción civil, ¿verdad? Porque una persona puede brincarse el tren y eso lo pueden considerar un crimen de turbulencia moral y por eso ponerlo en procesos. Por ejemplo, que es muy diferente si una persona comete un delito criminal, ¿no? Pero no se está haciendo una diferenciación con eso y no se espera de que se haga una durante el gobierno de Trump. De otra manera que lo vemos, que eso se manifiesta, es que cuando las personas están en el proceso, en la Corte de Inmigración, ahora mismo tienen el beneficio de poder acudir a la discreción del fiscal. Por ejemplo, una persona que está en el medio de un caso de asilo, se está tratando de decidir si va a ir a juicio o no, si se le va a dar deportación o no, pero es una persona que tiene una situación humanitaria o es una persona que demuestra tener arraigo o una razón que lleva a que se le pueda considerar el no hacerlo una prioridad de deportación, ahora está esa opción. Pero durante la administración de Trump no estaba esa flexibilidad, sino que a los fiscales de inmigración se les indicaba, se les requería que todos los casos los persigan hasta sus últimas consecuencias, sin importar cuál sea la situación frente a ellos. ¿Y qué tal el costo de estas deportaciones masivas? ¿Tiene el gobierno federal los fondos suficientes para ejecutar este plan? Al momento no, pero otra cosa que es preocupante con el resultado de las elecciones es que vamos a tener un gobierno mayoritario totalmente. Los pronósticos dicen que Trump no solo va a tener el poder ejecutivo, pero va a tener el poder legislativo. Y el Congreso es que controla la cartera de lo que es el gobierno. Entonces, aunque no tengan los fondos ahora mismo, pudieran, pudieran bien pasar leyes para crear esos fondos y crear un enforzamiento de la ley migratoria masivo que puede llevar a miles, cientos de miles de deportaciones. Durante su campaña, el expresidente Trump mencionó varias veces la denominada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. De invocar esta iniciativa, ¿qué impacto podría esto tener en nuestra comunidad y cómo podría los inmigrantes protegerse? Primeramente, esperemos que no lo haga, porque esa es una ley que el país tiene que estar en condiciones de guerra para poder un presidente avalarse de esa ley. Solo han habido tres instantes en la historia de los Estados Unidos, incluyendo la Guerra Mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde se utilizó esta ley, que era para personas extranjeras del país con el cual se está en guerra, se le daba la potestad al presidente de detener y deportar a esas personas por cuestión de sospecha de que estos sean espías o enemigos dentro del territorio. Para Trump avalarse de esta ley, tendría que, si el país no está en guerra, hacer un argumento de que está bajo una invasión extranjera, lo cual eh, no creo que lo pudiera hacer sin tener un litigio judicial en sus manos. Porque si mal nos recordamos, cuando él fue presidente, hubieron cosas que él trató de hacer que fueron detenidas, ¿verdad? Como el Muslim ban, etcétera, en las cortes. Los republicanos han hablado mucho sobre el uso de las fuerzas militares y agentes policiales locales para llevar a cabo este proceso de deportación.
¿Cómo sería la participación de estos organismos? Creo que eso es más retórica en el tono de una campaña, ¿no? Porque las leyes, claros, dicen que el enforzamiento de la ley migratoria debe ser por la patrulla fronteriza, debe de ser por ICE, la agencia dedicada a eso, no las fuerzas militares, no caben dentro de eso. Y creo que una de las áreas que vamos a ver un poco de oposición en contra de la agenda federal de tratar de hacer deportaciones masivas van a ser en lugares, en las llamadas ciudades santuarios, porque porque tenemos una dinámica en nuestro país, ¿verdad? Que tenemos varios gobiernos, ¿verdad? Tenemos el gobierno federal, pero también hay un gobierno municipal, también hay un gobierno estatal. Por eso es que a veces dicen cada estado tiene sus leyes. Y aunque muy bien el gobierno federal puede implementar sus leyes, no puede obligar a un gobierno local a servir como su agente de ejecución para esas leyes. Entonces, mi predicción de lo que vamos a ver en ciudades santuarios como Nueva York es que esos lugares que son pro emigrante van a pasar reglas y estatutos de tratar de no cooperar con el gobierno federal y no ponérsela fácil en un sentido para que puedan venir a enforzar y hacer deportaciones. O sea que el presidente Trump no tendrá el poder para eliminar estas ordenanzas del sistema de ciudad santuario. En un sentido no, por ejemplo, el presidente Trump no le puede decir a la policía de Nueva York, en un sentido, de que tiene que detener, que cuando pare una persona por, digamos, un asunto de que hay una parada de tránsito, que paran una persona y están chequeando su licencia. No puede el presidente directamente obligar a ese policía a que pregunte por el estatus migratorio de la persona. No tiene esa autoridad. ¿Y qué me dices de aquella política de permanecer en México? ¿Será que podríamos ver renacer esa iniciativa? ¿O cómo podría obtener asistencia legal algún inmigrante que sea expulsado del país y que desee continuar con su proceso de asilo? Sí, creo que sí, que volveremos a ver eso, de tratar de prevenir el flujo de inmigración, haciendo tratados, acuerdos con países como México, que están antes de la frontera americana para tratar de detener las personas allá. También como vimos que se pasaron reglas, que las personas que estaban pidiendo asilo tenían que esperar del otro lado de la frontera a que se le hagan sus audiencias, incluso lo estaban haciendo hasta de manera virtual, donde ellos estaban en unos bunkers cerca de la frontera, pero no entraban al territorio americano. Creo que podemos ver todo eso de nuevo. Si la persona ya exhaustó su proceso y fue deportada por eso, entonces le toca esperar. Usualmente el que tiene una orden de deportación tiene un castigo de 10 años que no puede volver, hasta 10 años no puede tratar de conseguir un estatus y volver. También, pero el que ya ha tenido ofensas repetidas de migración puede ser que tenga un paro, un detente, un impedimento de entrada de por vida que necesite un perdón. Entonces, depende de cada situación. Hay otras, lo que son las deportaciones expeditas en la frontera, esas solo son 5 años de castigo. Y con su plan de deportaciones masivas, ¿será que simplemente se tomarán a los inmigrantes y expulsarlos del país? ¿O pueden algunos quizás buscar refugios en iglesias, hospitales o algunos centros de protección sin temor a que las autoridades irrumpan en esos lugares para realizar arrestos?
Bueno, creo que vamos a ver ese drama, vamos a volver a ver ese drama, a vivirlo. Porque no es que las autoridades no tengan la autoridad si saben que hay una persona fugitiva en un sitio de entrar, irrumpir y arrestar a esa persona y detenerla. Tienen la autoridad. Lo que pasa es que tradicionalmente hay lugares como iglesias que son santuarios, que son respetados, pero eso no es porque esté dentro de la ley de por sí, sino es una cuestión de que políticamente no se ve bien, es algo que te vas a echar mucha gente en contra si lo haces, y eso es lo que sirve de deterrente para ese tipo de acciones. ¿Y qué tal aquellos inmigrantes que buscan regularizar su estatus migratorio de la forma correcta? Muchos buscando permisos de trabajo, visas para venir a trabajar a los Estados Unidos. ¿Qué pasará con esos procesos? ¿Se verán esos inmigrantes afectados? Lo que hemos escuchado de la retórica, lo que ha dicho el presidente Trump es que se va a enfocar en una migración que sea más meritoria. Entonces, me imagino que visas y procesos de documentación que tengan que ver con personas calificadas para ciertos trabajos especializadas, se le dará prioridad. Eso no quita de que las otras categorías de conseguir estatus no estén ahí, pero lo que pasa con inmigración es que tiene que ver mucho de la discreción, ¿no? A veces hay un camino, hay un remedio migratorio al que una persona puede aplicar, pero si no está la voluntad del otro lado, la discreción no va a su favor muchas veces. ¿Y qué podría pasar con el programa de parol humanitario que ha beneficiado a miles de inmigrantes de diferentes países, ya que todavía hay miles de solicitudes en proceso o revisión? Bueno, se va a limitar, eso es lo que se espera, ¿no? Ya se empezó a limitar desde ya con esta presidencia, con esta administración presidencial actual, y creo que se va a limitar mucho más. Creo que tal vez se utilice como una herramienta política, tal vez algunos países que son contrarios o enemigos de los Estados Unidos se le pueda ofrecer, se le continúa ofreciendo parol como una manera de debilitar ese país, como pasó por muchos años con Cuba, ¿no? Que se aceptaban a los cubanos que venían acá, pero creo que va a ser más la excepción que la regla, porque está muy marcada la política de Donald Trump en términos de América para los estadounidenses y limitar y cerrar las fronteras. ¿Qué tal los jóvenes soñadores con el plan de acción diferida DACA? ¿Deberían los Dreamers estar preocupados por la victoria de Trump? De cierta manera sí, porque DACA es un programa que fue creado por orden ejecutiva, no por una medida de ley. Y aunque ha sido avalada por la Suprema Corte, ya hemos visto que esta Corte Suprema está más hacia el lado de la derecha, está más hacia el lado del presidente, como cuando abrogaron la ley del aborto de Roe v. Wade. Entonces pudiéramos ver que este caso de nuevo se lleva a los tribunales de la Corte Suprema y que haya un voto que revoque el programa de una vez por todas. El consejo para las personas que tienen DACA o para las personas que tienen algún estatus que, como el TPS también, que pudiera ser abrogado porque la clase no es renovada nuevamente, es que traten de buscar la forma de ver si pueden conseguir una residencia y tener un estatus más permanente en este país. Para eso, creo que el mejor consejo para todo el que nos escucha es que se acerque a un abogado de inmigración que tenga conocimiento que maneje estos temas para que vean sus opciones. Entonces, Noel, existen vías que muchas de estas personas pueden tomar para protegerse legalmente o frenar su eventual deportación.
Sí, y por eso les recomiendo que se acerquen a un profesional, a un abogado de inmigración, que es el que conoce de manera vasta y amplia todas las opciones migratorias que puede tener un agente y lo que le ampara bajo la ley. Hay veces que las personas conocen una o dos maneras, pero no conocen todas las opciones que pudieran tener. Por eso, la mejor recomendación es acercarse a un abogado que practique en el área de inmigración para ver sus opciones. Y con eso, de ese consejo de buscar un abogado, debo también vincularlo a lo que ocurrió durante el primer mandato de Donald Trump en la Casa Blanca y fueron las muchas estafas migratorias. Como abogado, ¿cuál sería tu recomendación para aquellas personas que desesperadamente toman la primera opción de ayuda? Sí, las personas tienen que ser cuidadosas. Lamentablemente hay personas que les gusta pescar en río revuelto, ¿no? Y que no tienen la ética para hacer las cosas bien. Todo el que le diga a una persona que es abogado tiene que tener la habilidad de mostrarle en cuál estado de los Estados Unidos ha sido licenciado como abogado. Para una persona ser abogado, tiene que haber sido admitido en el colegio de abogados de uno de los Estados Unidos, valga la redundancia. Entonces, esa es una manera. Todos los colegios de abogados o el bar de cada estado, como se dice en inglés, publican, tienen una manera de tú poder buscar y validar que la persona con la que tú estás hablando, su número de registración o su nombre, sí es abogado. También usualmente un abogado eh, por costumbre va a tener su título en su oficina o va a tener el manuscrito de su licencia para que la persona pueda verlo y examinarlo. Y finalmente, Noquel, además del futuro de DACA, de ese programa de parol humanitario y la ley de permanecer en México, ¿hay algún otro escenario que la población debería tener en cuenta? El otro escenario que pudiera haber es que los casos de inmigración serán acelerados. A los jueces de inmigración le pondrán presión nuevamente para que completen los casos de manera expedita. Eh, Creo que lo mencioné, pero volveré y lo mencionaré. Personas que tienen estatus temporales como el TPS eh, se pudieran ver a riesgo de que no continúen con ese estatus. Entonces, el consejo principal para las personas es que lo antes posible se acerquen a un abogado de confianza de inmigración que examine sus opciones. Estamos a la disposición si las personas quieran acercar a nosotros, pero también puede ser cualquier otro abogado. Y así ven sus opciones realmente bajo la ley y si lamentablemente no tienen opciones ahora, entonces también ya pueden actuar desde el punto del conocimiento. Algo importante, ¿no? Que me vino a la mente es una pregunta que me han hecho muchos venezolanos que han llegado a Estados Unidos bajo el programa de parol humanitario. Esas personas que ya están acá, ¿qué podría pasar con ellos bajo el gobierno de Trump? Bueno, los venezolanos, dependiendo su situación específica, pero tienen el parol humanitario, tienen acceso al TPS y también muchos de ellos ya tienen la mitad de un caso de asilo ganado, que es probar que no puedes volver a tu país porque puede haber una persecución en tu contra y si vives en un país represivo que te forzó a emigrar, ya no es tan difícil ganar un caso de asilo. Entonces, creo que los venezolanos están en una posición ventajosa en un sentido a otros inmigrantes por las razones de que es tan claro y tan bien establecido las condiciones en su país natal. Pero ¿tienen ellos un tiempo límite para quizás solicitar este asilo?
Bueno, el que va a solicitar asilo debe de hacerlo dentro del primer año que está en el país, porque si no, entonces tiene que enseñar, demostrar por qué hubieron situaciones o circunstancias extraordinarias que no le permitieron aplicar para el asilo antes. Y si el juez no le valida esas circunstancias extraordinarias, entonces se limitaría a algo que se llama suspensión de deportación, que es mucho más difícil de ganar que un asilo y provee beneficios más limitados. Y bueno, pues ahí tenemos la información de Noquel Mato Silver, abogado de inmigración acá en Nueva York, a quien agradezco mucho por su tiempo. Noquel, muchísimas gracias por tu colaboración. De nada, un placer. Siempre bueno estar contigo, Annie. Un placer. Y mientras tanto, recuerde mantenerse conectado a este canal en YouTube, pidiéndole también que haga clic en el icono de me gusta y que comparta este video. Y recuerde suscribirse a este canal en YouTube para juntos seguir difundiendo la verdad. Nos vemos el martes en una nueva edición de Eni con Más, ya que este es un fin de semana largo debido al feriado del Día de los Veteranos, el lunes, cuando honramos a los muchos hombres y mujeres que han luchado por nuestra libertad. Deseándoles a todos un buen y bendecido fin de semana.